Mi nombre es Stephanie Carson, y a mis 32 años llevaba 5 pagando en secreto la hipoteca de mis padres, hasta que mi madre gritó esas palabras que aún resuenan en mi mente. Eres una desagradecida, vete y no vuelvas nunca. Así que hice exactamente lo que me pidió. Mi carrera en consultoría financiera me permitió ayudar a mi familia mientras mantenía mi apartamento en el centro de la ciudad. Nunca esperé gratitud, pero ciertamente no esperaba ser expulsada de la casa que estaba pagando. Antes de contarles cómo se vino todo abajo aquella tarde de domingo, déjenme saber desde dónde me están viendo, y no olviden suscribirse si alguna vez una familia se ha aprovechado de su bondad. Crecí en una modesta casa de 3 habitaciones, en un barrio de clase media en Riverside, un pequeño suburbio cerca de Boston. Mis padres, Carol y Michael Carson, hacían lo posible por mantener a mi hermano menor, Ryan, y a mí, pero el dinero siempre escaseaba. Mi madre trabajaba como recepcionista en el consultorio de un dentista local, mientras mi padre saltaba de empleo en ventas, sin encontrar estabilidad en ninguna industria. A pesar de nuestras limitaciones económicas, la educación era innegociable en nuestro hogar. Me entregué por completo a mis estudios, en parte porque amaba aprender, y en parte porque reconocí temprano que el éxito académico era mi boleto hacia un futuro más estable. La secundaria fue un torbellino de clases avanzadas, trabajo voluntario y empleos de medio tiempo. Mientras mis amigos estaban en el centro comercial, yo daba tutorías a estudiantes más jóvenes para ganar dinero extra que casi siempre destinaba a los gastos que mis padres no podían cubrir. Mi esfuerzo dio frutos cuando obtuve una beca completa para la Escuela de Negocios de la Universidad de Boston. Esos 4 años fueron transformadores. Por primera vez, estuve rodeada de personas que compartían mi ambición y determinación. Me gradué summa cum laude con una licenciatura en finanzas y conseguí un puesto de nivel inicial en Blackwood Consulting, una prestigiosa firma financiera en el centro de Boston. Justo cuando mi carrera despegaba, el desastre llegó a casa. La crisis económica golpeó duro a mi padre. Tras ser despedido de su último empleo en ventas, luchó por encontrar trabajo. A sus 54 años, sin habilidades especializadas y con un currículum obsoleto, enfrentaba rechazos una y otra vez. El ingreso de mi madre no alcanzaba para cubrir los gastos y se atrasaron con los pagos de la hipoteca. Jamás olvidaré la llamada de mi madre, llorando, hace 7 años. «Vamos a perder la casa, Stephanie», sollozaba. Sin dudarlo, agoté mis modestos ahorros para poner al día la hipoteca, pero sabía que era solo una solución temporal. Después de pensarlo mucho, me acerqué al banco y negocié un acuerdo poco común. Yo me haría cargo directamente de los 1.800 pagos de la hipoteca, pero mantendría los nombres de mis padres en el préstamo. El gerente del banco era escéptico, pero accedió tras revisar mis estados financieros e historial crediticio. Mis padres seguirían creyendo que ellos hacían los pagos a través de un programa de asistencia que supuestamente les ofrecía el banco, cuando en realidad yo transfería la cantidad exacta cada mes. Mientras tanto, mi carrera seguía en ascenso. A los 27 años me ascendieron a consultora financiera senior en Blackwood, con una oficina en la esquina y un salario que me permitió alquilar un hermoso apartamento de una habitación en Back Bay. Sin embargo, conservaba mi habitación de la infancia en casa de mis padres, y los fines de semana y para las cenas familiares me quedaba allí. Las dinámicas familiares siempre fueron complicadas. Mi madre, con su perpetua mentalidad de víctima, dominaba cada conversación con quejas sobre su trabajo, su salud y los vecinos. Mi padre se encerraba cada vez más en sí mismo con cada año que pasaba, prefiriendo el silencio a la confrontación. Ryan escapó de ese ambiente tóxico tan pronto como pudo, mudándose a Seattle para la universidad y regresando rara vez, ni siquiera en las fiestas. Yo era la única que seguía conectada, visitando puntualmente cada domingo para cenar, escuchando las quejas de mi madre y ofreciendo soluciones que inevitablemente rechazaba. «No entiendes lo que es esto», decía ella con desdén. «Tu trabajo elegante y tu apartamento no te hacen experta en la vida real». La ironía, claro, era que yo entendía su realidad financiera mejor que ellos. Sabía exactamente cuánto debían en sus tarjetas de crédito, una cantidad considerable,
cuánto habían ahorrado para su jubilación, casi nada, y que la casa en la que vivían desde hacía 30 años habría sido embargada años atrás si no hubiera intervenido yo. Durante plintos 5 años mantuve ese delicado equilibrio. Encontraba satisfacción en mi carrera, construí amistades significativas e incluso salí con alguien ocasionalmente, aunque las relaciones casi siempre se apagaban cuando los hombres se daban cuenta de cuánta energía emocional dedicaba a mi familia. Me decía a mí misma que valía la pena para preservar el hogar familiar, para darles estabilidad a mis padres en sus años mayores, pero el resentimiento crecía junto con mis aportes. Cada comentario sarcástico de mi madre sobre mi estilo de vida privilegiado dolía más que el anterior. Cada asentimiento pasivo de mi padre cuando mamá criticaba mis decisiones se sentía cada vez más como una traición. Aún así, familia es familia. Me habían enseñado que se está con los tuyos, pase lo que pase, así que seguí pagando la hipoteca, seguí yendo a las cenas de los domingos, seguí fingiendo que todo estaba bien, hasta aquel domingo, hace 3 semanas, cuando todo cambió. Ese domingo comenzó como cualquier otro. Llegué a la casa de mis padres alrededor de las 4 de la tarde, con bolsas de supermercado en la mano. Siempre llevaba los ingredientes para la cena, otra contribución no reconocida en el hogar. Allí está nuestra niña de la gran ciudad, llamó mamá desde la cocina. Detecté ese tono familiar en su voz, el que aparecía cada vez que mencionaba mi vida lejos de ellos. Ya empezaba a pensar que no venías. Te dije que estaría aquí a las 4, mamá, dije dejando las bolsas en la encimera y besando su mejilla. Justo son las 4. Pues algunos de nosotros llevamos despiertos desde el amanecer, respondió, tomando las compras y mirándolas con ojo crítico. Debe ser lindo dormir hasta tarde los fines de semana. Me contuve de responder que la noche anterior había trabajado hasta la medianoche, terminando una presentación para un cliente importante. No habría cambiado nada en el mundo de mamá. Mi trabajo no era un trabajo real, no como el de ella. Papá estaba sentado en su sillón reclinable en la sala, con la mirada fija en un partido de béisbol. «Hola, pequeña», dijo sin levantar la vista. Ese era papá, presente físicamente, pero distante emocionalmente. Ya hacía tiempo que había dejado de esperar que me defendiera cuando los comentarios de mamá se volvían ácidos. Lo que hizo diferente a ese domingo fue la presencia inesperada de mi tía Patricia, la hermana menor de mamá. Tía Patricia vivía en New Hampshire y rara vez visitaba. A diferencia de mi madre, había construido una carrera exitosa en bienes raíces y viajaba mucho. Mamá resentía el éxito de su hermana casi tanto como el mío. «Stephanie, mírate, más hermosa cada vez que te veo», me abrazó cálidamente tía Patricia. «Tu mamá me ha contado sobre tu trabajo elegante, consultora senior ya. Tus padres deben estar orgullosos». Atrapé la mueca de mamá antes de que volviera a la estufa. Papá siguió concentrado en la televisión. «Gracias, tía Patricia. Es bueno verte», dije ayudándola a poner la mesa mientras preparábamos la cena. Tía Patricia habló de su reciente viaje a España, de su nuevo condominio y de la graduación universitaria de su hija. Mamá se fue quedando cada vez más callada, con movimientos bruscos y agitados. La tensión en la habitación era palpable. Cuando nos sentamos a comer, a mitad de la comida, tía Patricia mencionó inocentemente el tema que detonaría nuestra familia. «Carol, quería preguntarte, ¿lograste resolver lo de la hipoteca? Recuerdo que estabas preocupada por un posible embargo hace unos años». Me quedé congelada, tenedor suspendido en el aire. «¿De qué hablas?» Frunció el ceño. «Mamá. Tuvimos algunos problemas cuando Michael perdió su trabajo, pero el banco trabajó con nosotros. Ahora estamos bien». Tía Patricia parecía confundida. «Oh, pensé». Miró hacia mí, de repente insegura. «Stephanie mencionó que te ayudaba con eso cuando almorzamos el año pasado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como la sangre me iba de la cara mientras los ojos de mamá se entrecerraban, moviéndose rápidamente entre su hermana y yo. «¿Stephanie hizo qué?» La voz de mamá era peligrosamente baja. Tía Patricia, dándose cuenta de su error, retrocedió rápidamente.
a couple of exciting changes. So this year we are introducing food and nutrition into the timetable. We know that it's been feedback in terms of our curriculum about moving into options with regards to technology. We have a food lab, and so we will be now timetabling on a timetable a food and nutrition lesson, one lesson per week, and that will be led by the PE department. And the aim is to actually marry up the EK's food and nutrition to a healthy lifestyle element of the curriculum. So we're really excited that we're able to start that provision with parentheses going into year 7. They have their very standard lesson. They have 5 lessons of English per week, 5 lessons of maths per week. So they have a lesson of English and maths every day. So in terms of the familiar, they will be very familiar with the literacy and numeracy focus every day from year 6. We're really pleased that carries on into year 7. We have a lot of contact time with both English and maths. There are 4 lessons of science per week, which again, is a really good grounding in science. And they move into history and geography, where they will have 2 lessons per week: music, art, drama, PE, games, swimming, MFL, and food, and computer science. They'll have 1 lesson per week. And MSc enrichment tutor time is obviously a big part of their curriculum as well. So we'll be talking towards the end of the presentation about how their school day will actually look. We also don't share timetables right now, particularly, but you'll see the school day. They have tutor time at the end of every day, which is really nice way to touch base with the students at the end of the day with their tutor. How's the day gone? Time to communicate any issues that may have come up during the day. So these are the subjects that students will study in year 7. Again, quite similar to what they would have experienced in year 6 and in the junior school. This term, all of the senior school departments have been involved in a curriculum review. They've been looking at the topics that they're teaching, the sequencing of their teaching. We're really lucky in and all through school. The conversations, of course, happen with the transition with year 5 and 6 and into 7 about topics that they have already and will be familiar with, to then build on that. So students don't come into year 7 feeling like they're doing the same topics again. So all departments have undertaken that curriculum review this term. They were looking at the topics that they teach. The sequencing of them is particularly important. So in understanding how students learn and understanding that they only will know what is familiar to them. And so learning must build on their prior learning. That prior learning must be embedded in order for them to then move on. And so in departments, they've been working on what we call a spiral curriculum, which draws back the skills that they'll need once they get to the end of Key Stage 4 for their external exams at GCSE. But it isn't just about the exams, of course, that's very, very important. But the aim of the exam, any exam, is to try to assess whether a student has become proficient in that subject. And so the best way to think about it is proficiencies in the subject. So when you spiral back in history, what makes a good historian is their ability to argue cause and consequence, is their ability to see and analyse the source. They are skills that they will need to be able to do should they decide to do GCSE history, but they are also skills that a proficient historian would be able to do. And so the departments are spiral back their curriculum to expose students from year 7 and of course in junior school 2 how they can build on those skills to get them ready for Key Stage 4 and hopefully into Key Stage 5 when they begin their A-level options as well. So the curriculum is designed in such a way that they are becoming proficient in the skills they need to move through into year 7, year 8, year 9 and on to their examination years. And of course it's focused on the acquisition of skills and knowledge, which opens up the opportunities at Key Stage 4. So we have redone all of our curriculum maps. These will be familiar to you from the junior school. I really hope this QR code works. It's one of these moments where you will scan it and it doesn't take you as well. I've tested it a number of times, so I really hope that it does. And again, we'll be sharing this presentation in the newsletter, so please don't feel if it's not have multiple scans at the same time. Yeah, it will. Got it. You don't have to write anything down. It will be shared with you. We're getting a document. Yeah, okay, it's lovely. Yeah. Yes. Hooray. That's actually the first time QR code ever worked for me, so progress. Yeah. So please, this is very detailed, okay? I think it's about 27 pages long, so it's certainly not for, for reading now. But what this shows you is term by term through the year what your child will study in each of the subjects on offer in the senior school. As a parent, particularly as students move through the senior school,
getting information out of your children can become a little bit more difficult, I would say. What are we doing at school? You know, it's all going fine. Everything's fine until it's not fine. You know, it's very binary, isn't it? It's fine and then it's not fine. But how can we support them in actually what they're studying in their subjects? You know, if they are struggling in English, in maths, in science, whatever subject it might be, what the curriculum that's really helpful for you as a parent to see is you know exactly what they're studying at that time. What we've added into the curriculum maps as well, which I think is really, really important for parents to see, for students to see, but also as teachers for us to be cognitive of, is how does each topic build on prior learning? So what is it you would expect your child to be able to now do that's then unlocked in term 2 and then unlocked further in term 3? So hopefully those curriculum maps are helpful in giving you an understanding of what's going on in each lesson. And you know, if there's anything in academics out there, please do let us know. But this has been the sort of body of work that we've been doing this term to make this information much more accessible for parents. So you can see, we used to share them term by term, but I think the annual overview helps you to see how that learning sequence and how it builds on from term 1 to term 3. But please don't feel like we can't put this down. This will be shared in the Year 6 newsletter, this whole presentation. So I just wanted to drill down on the core curriculum to give you a sense of, again, how it's built. So the Key Stage 3 curriculum in all of our subjects is of course spiralled back from GCSE and the skills that they will need to do. But in GCSE English, ultimately they'll be assessed on prose, drama, non-fiction and poetry. They're the 4 aspects of their English exam. But again, to really emphasise the point, the exams are really important, but also what would you expect students to be studying in English are these sort of core competencies, which is what the exam will eventually assess. And so what the curriculum then does is it's broken into 4 parts for each year group, year 7, 8 and 9, and they focus on those 4 skills. So in year 7, students start with prose, they start with Bone Sparrow, then they move into Shakespeare, they do Julius Caesar, then non-fiction is Leaders of Tomorrow, and then they move on to the poetry section. And the curriculum maps are just more detailed versions of this. So you can see exactly what they're studying, the key content, how they're going to be assessed at the end. Similarly with maths, you will be familiar with White Rose. So one of the ways in which the transition into senior school becomes more familiar than unfamiliar is that the maths department can also teach the White Rose curriculum. There's been, again, a lot of work between both junior and senior school with ensuring that transition is as seamless as it can be, build on their prior learning. And so what sometimes students will say, I've already done algebra, like it's something that gets done, you know, you tick it off. What they will do as they move through their learning is it becomes progressively more challenging. And so they're using their understanding from year 6, they have an introduction to algebra, function machines and substitution, which is then built in year 7 into algebraic thinking, algebraic technique, and then reasoning with algebra as they move into year 9. And so this is what I mean by the spiral curriculum. Students will come back to topics as they move through Key Stage 3 and 4, so that they are then, they're building on their prior knowledge, that it's not unfamiliar. And the more they're exposed to it, the better they become at it, and that sort of habitual learning. We are really excited that I know Miss Baker has had some conversations with parents in year 6 about our maths provision and some of the possibilities that we may have in the curriculum from August. So we are going to offer an accelerated maths group. So teaching in maths is setted, teaching in English is setted. So the top set in maths will have the opportunity to complete a GCSE early. So the plan would be that they would do their GCSE coverage in year 7, year 8 and year 9, and they would sit their GCSE at the end of year 9. They would then do a further maths GCSE that they would carry on from into year 10, the whole of year 10, the first part of year 11, and they would sit their further maths GCSE in the November of year 11. And for the remaining months in year 11, they would cover the statistics module or statistics specification, and they would do the statistics GCSE in the June of year 11. So they would leave in year 11 with 3 maths qualifications. Now, just a few caveats to this. Sitting GCSEs early is not for, every child. Universities don't know that a student would have sit it necessarily early. It is not, you want a student to try to get their best possible grade, and for many students that will be that they do the traditional 5 years and then they do their GCSE at the end of the year.
if they are a student who would like to move into maths maybe at A-level and on to university, they don't have to have two extra qualifications in maths either. Okay, so we will, as students come in August, Miss Bacon will be liaising with parents, talking with you about how this will look. The plan is that students will do a baseline assessment, they do already in maths, to determine the set of groups, which would then... Salí por la puerta principal sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose tras de mí fue extrañamente definitivo. En mi coche me quedé sentada varios minutos, con las manos aferradas al volante y las lágrimas nublando mi visión. La casa que había preservado para mi familia ahora se alzaba como un monumento a la lealtad mal dirigida y al sacrificio no valorado. El camino de regreso a mi apartamento transcurrió en una niebla de incredulidad y dolor. Los semáforos cambiaban, otros coches se movían a mi alrededor, pero apenas registraba nada de eso. Cuando estacioné en el garaje de mi edificio, mi shock empezó a dar paso a una emoción diferente: determinación. En mi apartamento dejé caer la bolsa en la entrada y fui directo a mi oficina en casa. Abrí la computadora portátil, entré al sitio web de mi banco y encontré la transferencia automática que había configurado hace 5 años. $1,875 el primero de cada mes a la compañía hipotecaria de mis padres. Mi dedo vaciló sobre el botón de cancelar pago recurrente. ¿Realmente iba a hacer esto? Después de 5 años asegurando la estabilidad habitacional de mis padres, ¿podría simplemente detenerme? Vete y no vuelvas nunca. Las palabras de mamá resonaban en mi mente. Hice clic en el botón. Apareció una ventana de confirmación. ¿Estás segura de que quieres cancelar este pago recurrente? Clic en sí. Así de simple. Estaba hecho. Después de 5 años y más de $110,000 en pagos, había cortado el lazo financiero que me ataba a la casa de mis padres. El alivio que esperaba no llegó. En cambio, un vacío profundo se asentó en mi pecho al cerrar la laptop USA. Noche, me salí del grupo familiar de chat, eliminé a mis padres de mis redes sociales y apagué mi teléfono. Lo que viniera después necesitaba espacio para procesar el cambio sísmico en la dinámica familiar. Al caer en un sueño inquieto, un pensamiento me dio un pequeño consuelo. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente desligada de los problemas financieros de mis padres. Lo que les pasara ahora ya no era mi responsabilidad. La libertad se sentía aterradora y emocionante a la vez. La primera semana después del enfrentamiento fue un torbellino de emociones extremas. Durante el día, me sumergí en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a mis colegas más ambiciosos. Las noches eran distintas. Sola en mi apartamento, las dudas se colaban. ¿Había reaccionado exageradamente? ¿Debería haber intentado explicar mejor? ¿Cortar los pagos de la hipoteca fue demasiado drástico? Mi teléfono permaneció apagado los primeros 3 días. Cuando finalmente lo encendí, no había mensajes de ninguno de mis padres. El silencio dolió más de lo esperado. A pesar de todo, una parte infantil de mí había esperado que ellos se comunicaran, pidieran disculpas, reconocieran su error. En el 4.º día, mi mejor amiga Kimberly organizó lo que llamó una intervención. En mi apartamento, llegando sin avisar con comida para llevar y vino. «Te ves terrible», anunció cuando abrí la puerta. «Gracias, pasa», respondí secamente, haciéndole espacio para que entrara. Kimberly era de las pocas personas que sabía del apoyo financiero que brindaba a mis padres. Me había aconsejado durante años que parara, llamándolo un arreglo tóxico que alimentaba la manipulación emocional de mi madre. «Así que finalmente lo hiciste», dijo mientras desempacaba comida tailandesa en la encimera de mi cocina. «Por fin te plantaste frente a Carol la terrible». A pesar de todo, sentí una oleada de defensiva. «No la llames así», Kimberly levantó una ceja. «La mujer que te echa de la casa que has estado pagando y aún así la defiendes. Sigue siendo». «Mi madre», dije en voz baja. «Y ese es justamente el problema». Kimberly me pasó una copa de vino. «Tu madre sabe exactamente cómo presionar tus botones porque fue ella quien los instaló. Necesitas perspectiva. ¿Qué le dirías a un cliente en tu situación? Tenía razón.
Como consultora financiera, había aconsejado a muchos clientes que desvincularan sus finanzas de familiares que se aprovechaban de ellos. ¿Por qué no pude seguir mi propio consejo? Aquella noche, después de que Kimberly se fue, hice algo que había estado evitando. Llamé a mi hermano Ryan en Seattle. «Ya era hora», dijo, cuando le conté lo ocurrido. «Te lo he estado diciendo por años. Son vampiros emocionales, especialmente mamá. No son tan malos», respondí automáticamente. «Stephanie, te echaron de la casa que has estado pagando porque tuviste la audacia de ayudarlos. ¿En qué universo eso no es algo grave?» Cuando lo dijo así, me costó discutirlo. Hablamos más de 1 hora, la conversación más larga que habíamos tenido en años. Ryan se había distanciado de nuestros padres hace tiempo, limitando el contacto a llamadas breves en fiestas y cumpleaños. Él había reconocido la toxicidad de nuestra dinámica familiar y elegido la autopreservación. Yo, el sacrificio. Ahora comparábamos notas sobre cómo esas decisiones habían moldeado nuestras vidas. «Deberías venir de visita», sugirió antes de colgar. «Seattle es hermoso en verano. Despeja tu mente». Prometí pensarlo. Me sentí más ligera después de nuestra charla. Ryan entendía como nadie. Había crecido en el mismo hogar con las mismas dinámicas. Su validación significaba más de lo que esperaba. Llegó el día número 14, cuando habría vencido el primer pago de la hipoteca, desde que cancelé la transferencia automática. Me sorprendía revisando el teléfono con más frecuencia, medio esperando llamadas frenéticas de mis padres. No llegó nada. El día 16 apareció el primer mensaje de papá. «¿Cómo va el trabajo? Mamá hizo estofado ayer». El tono casual, como si nada hubiera pasado, era tan típico de papá que casi me reí. Su estrategia de ignorar los conflictos se mostraba en todo su esplendor. No respondí. 3 días después, otro mensaje. «¿Problemas con la banca en línea? ¿Puedes ayudar?» Nuevamente no respondí. La vaga referencia a problemas bancarios era claramente sobre la hipoteca, pero él no podía afrontarlo directamente. Al inicio de la 3ª semana, los mensajes se hicieron más frecuentes y menos sutiles. «Papá, el banco llamó por la hipoteca, debe ser un error. Papá, ¿puedes llamar cuando tengas oportunidad? Es importante. Papá, Stephanie, por favor responde, es por la casa». Aún así mantuve el silencio. Años de apoyo no reconocido habían culminado en que me echaran. Si querían hablar de la hipoteca ahora, tendrían que reconocer lo que había pasado. Luego llegó el primer contacto de mamá, 20 días después de decirme que me fuera y no volviera. «El banco dice que estamos atrasados con los pagos. Soluciona esto de inmediato». Sin reconocer sus palabras ni acciones, solo una demanda para que arreglara el problema. La audacia era impresionante. Siguieron más mensajes, aumentando la urgencia mientras el banco presumiblemente comenzaba su proceso de cobro. «Papá, recibimos un aviso de pago atrasado del banco. Amenazan con cargos adicionales. Mamá, no sé qué juego estás jugando, pero debe parar. Llámame. Papá, por favor llama». Mamá está muy molesta por las cartas del banco. La antigua Stephanie ya habría cedido, llamado al banco y hecho arreglos para poner al día la hipoteca. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Durante 1880, esas 3 semanas de separación, comencé terapia por insistencia de Kimberly, con una consejera especializada en dinámicas familiares. La doctora Matthews me presentó conceptos como chantaje emocional y habilitación financiera, que pusieron mi relación con mis padres en una luz dura pero esclarecedora. 25 días después del enfrentamiento, llegó el mensaje que temía y esperaba de papá. El banco llamó. Comenzaron el proceso de embargo. Tenemos que hablar. Miré mi teléfono, el corazón palpitando. Era el momento de la verdad. La casa en la que crecí, el hogar que había protegido en secreto por años, estaba ahora en riesgo. Por primera vez reconocí una verdad simple. No era mi responsabilidad salvarla. Esa noche, el portero llamó para anunciar un visitante. «Tal Michael Carson está aquí para verla, señorita Carson». Lo subo. Papá nunca había visitado mi apartamento durante los 5 años que vivía ahí. Ninguno de mis padres había mostrado interés en conocer mi hogar. «Bajaré», le dije al portero, sin estar lista para recibir a papá en mi espacio personal. En el vestíbulo,
Papá parecía más pequeño de alguna manera, con los hombros encorvados y expresión ansiosa. Al verme, un alivio le inundó el rostro. Stephanie, gracias a Dios no has estado contestando nuestras llamadas ni mensajes. Estábamos muy preocupados. Por un instante, esa preocupación pudo haberme conmovido. Ahora lo reconocía por lo que era. Preocupación por el embargo, no por mí. «Hola, papá», dije manteniendo la voz neutral. «¿Por qué estás aquí?» Él miró alrededor del vestíbulo, claramente incómodo con la conversación en un espacio semipúblico. «¿Podemos hablar en privado?» «Podemos sentarnos allá», dije señalando una pequeña zona de sillones en una esquina del vestíbulo. Estaba vacía, ofrecía privacidad mínima, sin la intimidad de mi apartamento. Al sentarnos, noté lo cansado que se veía papá. Las últimas 3 semanas claramente le habían pasado factura. Por un momento, la culpa tironeó mi corazón, pero la aparté. No había creado esta situación, simplemente había dejado de facilitarla. «Stephanie», comenzó, con voz baja y urgente. «¿Por qué dejaste de pagar la hipoteca?» La pregunta directa de papá me tomó por sorpresa. Después de años evitando conversaciones difíciles, de bailar alrededor de la verdad, finalmente había preguntado algo claro. Fue casi refrescante. «¿Por qué crees, papá?», pregunté manteniendo el contacto visual. Se movió incómodo en su asiento. «¿Esto tiene que ver con lo que dijo tu madre?» «¿Sabes cómo se pone? No lo decía en serio». «¿Qué parte no lo decía en serio?», pregunté. «¿La parte donde me llamó desagradecida o la parte donde me dijo que me fuera y no volviera?» Papá hizo una mueca de dolor. Ella estaba molesta. «¿Sabes cómo es cuando se siente atacada?» «No la estaba atacando», dije manteniendo la voz calmada y medida a pesar de las emociones que me revolvían por dentro. «Explicaba que he estado pagando su hipoteca durante 5 años. Eso no es un ataque, es un hecho. Pero dejar de pagar sin aviso...» Él se quedó en silencio, pasando una mano por su cabello ralo. «El banco dice que han iniciado el proceso de embargo. No podemos pagar solos. Stephanie, tú sabes eso». Y ahí estaba, la confesión que había estado esperando. Sabían desde siempre que no podían costear la casa, habían estado dependiendo de mi apoyo secreto mientras criticaban mis decisiones y desestimaban mis logros. «Lo sé», dije. «Lo he sabido durante 5 años, por eso empecé a hacer los pagos en primer lugar. Entonces, ¿por qué dejarlo ahora?» Había confusión genuina en su voz, como si no pudiera comprender por qué su hija de repente se negaría a seguir apoyándolos. Después de ser expulsada de su casa, «Mamá me dijo que me fuera y no volviera», dije simplemente. «Estoy respetando sus deseos». No lo dijo en serio. «Sí lo dijo», interrumpí, cansada de las excusas. En ese momento, lo dijo absolutamente, y en las 3 semanas que han pasado, no ha llamado ni para disculparse ni para reconocer lo que pasó, ni una sola vez me ha agradecido los 5 años de apoyo que le he dado. En cambio, me mandó un mensaje exigiendo que arreglara el problema de la hipoteca, como si fuera mi responsabilidad mantener una casa en la que ya no soy bienvenida. Papá quedó en silencio, bajando la mirada a sus manos. Por primera vez me pregunté si realmente me estaba escuchando. «Papá, ¿te das cuenta de por qué preguntas? ¿Quieres que siga pagando una casa en la que me han dicho explícitamente que no?» «Soy bienvenida. ¿Cómo tiene sentido eso?» «Ella solo estaba enojada», murmuró, pero esa defensa sonaba débil, incluso para él. «Y yo estoy herida», contrarresté. «He pasado años apoyándolos emocional y financieramente. He soportado las críticas de mamá, sus comentarios sarcásticos sobre mi carrera y mis decisiones de vida. He visto cómo te quedabas en silencio mientras ella me menospreciaba. Y cuando finalmente salió a la luz la verdad sobre la hipoteca, en lugar de gratitud, recibí acusaciones y rechazo. Él levantó la vista y vi algo inesperado en sus ojos. Vergüenza. «Hemos dependido demasiado de ti», admitió en voz baja. «No fue justo. El simple reconocimiento tras años de silencio y evasión me impactó más de lo que esperaba.
Sentí un nudo en la garganta y tuve que respirar profundo antes de responder. No, no fue justo. Estuve de acuerdo. No fue justo. Esperar que subsidiara su estilo de vida mientras me trataban como si fuera menos digna de respeto por mi éxito. Nunca lo pensé. Eso es precisamente, papá, interrumpí suavemente. Nunca lo pensaste. Aceptaste el arreglo porque era conveniente. Dejaste que mamá dictara el tono emocional de nuestra familia porque confrontarla era demasiado difícil. Has sido un observador pasivo en tu propia vida y le has permitido tratarme mal porque enfrentarte a ella habría alterado su comodidad. La dura verdad quedó suspendida entre nosotros. Los hombros de papá se hundieron aún más y por un momento pensé que podría llorar. Cuando habló de nuevo, su voz apenas se escuchaba. Tienes razón. Te he fallado, Stephanie. Como padre, debería haberte protegido y apoyado. En cambio, dejé que las inseguridades y los celos de tu madre dictaran cómo te trataba. Me miró directamente a los ojos. Lo siento, realmente lo siento. En todos mis años, podía contar con una mano las veces que había escuchado a mi padre pedir disculpas por algo. La sinceridad en su voz era inconfundible, y a pesar de todo, sentí una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. Lo agradezco, dije con cuidado, pero una disculpa tuya no es suficiente. Mamá necesita reconocer lo que pasó y asumir la responsabilidad de sus palabras y acciones. Papá asintió lentamente. Está luchando, Stephanie. Las cartas del banco, la amenaza del embargo, la están obligando a enfrentar verdades difíciles. Sobre nuestra situación financiera y cómo te hemos tratado. No está en un buen lugar. Eso no es mi responsabilidad, dije, más tajante de lo que pretendía. Suavizando el tono, añadí, no puedo seguir quemándome para mantenerlos a ambos calientes. Eso me está destruyendo. Lo entiendo, dijo papá. Y por primera vez creí que realmente lo entendía. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Qué haría que esto fuera correcto? La pregunta me sorprendió. En todos nuestros años de disfunción familiar, nadie había preguntado nunca qué necesitaba yo. Tomé un momento para considerar mi respuesta con cuidado. Necesito que mamá pida disculpas. Disculpas genuinas, no solo porque quiera que se reanuden los pagos de la hipoteca. Necesito que reconozca el apoyo que he brindado y la forma en que me han tratado. Y, lo más importante, necesito establecer límites claros de ahora en adelante. Nuestra relación no puede continuar como hasta ahora. Papá asintió pensativo. ¿Estarías dispuesta a venir a la casa para hablar? Los tres juntos, hablando abierta y honestamente. La idea de volver a la casa donde me habían rechazado era intimidante, pero reconocí la necesidad de enfrentar la situación directamente. Bajo ciertas condiciones, dije. Tiene que ser una conversación tranquila y respetuosa. Al primer signo de que mamá se ponga a la defensiva o ataque, me voy. Y quiero dejar claro que no me comprometo a reanudar los pagos de la hipoteca. Eso dependerá completamente de cómo vaya la conversación. Eso es justo, aceptó papá, con un dejo de alivio en la voz. ¿Cuándo estarías dispuesta a reunirnos? Quedamos en el domingo siguiente, exactamente 4 semanas después del enfrentamiento que había destrozado nuestra dinámica familiar. Cuando papá se levantó para irse, dudó, luego dio un paso adelante y me abrazó torpemente. Era la primera vez en años que él iniciaba un gesto de afecto físico. «Estoy orgulloso de ti, Stephanie», susurró. «Debería habértelo dicho hace mucho tiempo». Después de que se fue, me quedé en el área de sillones del vestíbulo, procesando lo que acababa de pasar. La conversación no había ido para nada como esperaba. En lugar de manipulación y chantajes, papá realmente había escuchado. Había reconocido su papel en nuestro sistema familiar disfuncional. No era todo, pero era un comienzo. De regreso en mi apartamento, llamé a mi terapeuta para una sesión, de emergencia, y prepararme para la próxima reunión familiar. La doctora Matthews me ayudó a desarrollar estrategias para mantener límites, reconocer tácticas de manipulación y expresar mis necesidades claramente, sin dejar que las respuestas emocionales me descarrilaran. «Recuerda», me aconsejó al terminar la sesión,
No eres responsable de sus reacciones ni emociones, solo puedes controlar tu propio comportamiento. Mantente firme en tu verdad. Pasé los días previos a la reunión del domingo alternando entre determinación y ansiedad. Kimberly se ofreció para estar disponible durante la reunión, lista para ayudarme a salir o brindarme apoyo si lo necesitaba. Ryan llamaba todos los días desde Seattle, preparándome para posibles escenarios y recordándome que tenía derecho a irme si la situación se volvía tóxica. Cuando llegó el domingo, conduje hacia la casa de mis padres con una extraña sensación de desapego. Este edificio que una vez fue mi hogar, ahora se sentía extraño, un lugar de dolor más que de consuelo. Mientras estacionaba en la entrada, respiré profundamente varias veces, centrándome como la doctora Matthews me había enseñado. «Tú puedes», me susurré, al acercarme a la puerta principal. «Pase lo que pase, vas a estar bien». Toqué el timbre en lugar de usar la llave, un pequeño acto que simbolizaba mi nuevo estatus como visitante, no como miembro del hogar. Papá abrió la puerta de inmediato, como si hubiera estado esperando cerca. «Stephanie», dijo con evidente alivio, «entra, tu madre está en la sala». Entré, preparándome para lo que viniera. El aroma familiar de la casa, mezcla del perfume floral de mamá y el pulidor de limón que papá usaba en los muebles, trajo una oleada de nostalgia que rápidamente reprimí. Esto no era sobre el pasado, era para definir el futuro. Mamá estaba rígida en el sofá, su rostro una máscara cuidadosa. Papá se sentó a su lado, dejándome el sillón enfrente, con la mesa de centro entre nosotros que parecía una zona desmilitarizada. «Gracias por venir», comenzó papá, claramente habiendo ensayado esa introducción. «Apreciamos que estés dispuesta a hablar». Asentí sin hablar, esperando ver cómo respondería mamá. Por varios segundos incómodos, el silencio llenó la habitación. Finalmente ella aclaró la garganta. «El banco llamó otra vez ayer», dijo. «Están avanzando con el proceso de embargo. No hubo disculpas, ni reconocimiento, solo otra declaración sobre la hipoteca». Sentí que la decepción se asentaba en mi estómago. «¿Eso es todo lo que tienes que decirme?», pregunté en voz baja. Los ojos de mamá brillaron con una defensiva familiar, pero papá puso una mano en su brazo, un recordatorio silencioso de la conversación que habrían tenido antes de mi llegada. Mamá vaciló, luego intentó de nuevo. «Puede. Que haya reaccionado exageradamente ese día». «Puede que sí», repuse. Papá le dio un asentimiento alentador. «Sí, reaccioné exageradamente», rectificó, las palabras claramente difíciles para ella. «No debería haberte dicho que te fueras. Era un comienzo, por pequeño que fuera». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté manteniendo el contacto visual. Mamá se movió incómoda. Me sentí avergonzada, humillada al descubrir que habías estado pagando nuestra hipoteca durante años, que no podíamos manejarlo solos, y frente a Patricia, de todas las personas. La mención del nombre de tía Patricia reveló más de lo que mamá probablemente quiso. No se trataba solo de la hipoteca, sino de las apariencias, del orgullo, de su continua competencia con su hermana más exitosa. «Entonces tu orgullo fue más importante que reconocer la ayuda que te he dado durante 5 años». Manteniendo un tono neutral, no acusatorio. «No es así», protestó mamá. Pero papá intervino. «Sí lo es, Carol. Así fue exactamente». Su tono firme sorprendió a mamá y a mí. Nuestro orgullo, nuestra negativa a admitir que necesitábamos ayuda, nos llevó a aprovechar la generosidad de Stephanie sin reconocerla ni agradecerle como debía. Los labios de mamá se estrecharon en una línea, pero no lo contradijo. Un progreso, de algún tipo. Decidí que era hora de poner todo sobre la mesa. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta con impresiones de cada pago de la hipoteca que había hecho en los últimos 5 años. La puse sobre la mesa de centro y la deslicé hacia ellos. «Esto es lo que aporté», dije simplemente. $112.500 en 5 años, cada pago hecho a tiempo, sin fanfarria ni reconocimiento, soportando críticas sobre mi carrera, mi estilo de vida y mis decisiones. Mamá miró la carpeta, pero no la abrió.
Papá la tomó con manos temblorosas, pasando las páginas con creciente consternación. «No tenía idea de que fuera tanto», murmuró. «Es porque ninguno de ustedes nunca preguntó», señalé. Aceptaron la ayuda sin cuestionarla, sin gratitud, y finalmente con resentimiento en lugar de aprecio. Los ojos de mamá se mantuvieron fijos en la carpeta. Su expresión era inescrutable. Cuando finalmente habló, su voz apenas se escuchaba. «No sé qué decir. Un gracias sería un buen comienzo», sugerí, seguido de una disculpa genuina por las cosas que dijiste cuando me echaste de esta casa. Ella se estremeció ante mi franqueza, pero finalmente levantó la vista para encontrar mis ojos. «Gracias», dijo, las palabras sonando extrañas viniendo de ella, y «Lo siento por lo que dije, no lo quise», dijo. No fue perfecto. Todavía había un tono defensivo en su voz, pero era más de lo que jamás había recibido de ella. Asentí, esperando a ver si se explayaba. Estaba celosa, admitió tras una larga pausa, sorprendiéndome con su sinceridad. Verte triunfar, construir tu carrera, permitirte cosas que nosotros nunca pudimos, me hacía sentir un fracaso, como si todo por lo que tu padre y yo luchamos no fuera suficiente. Nunca pensé eso, dije suavemente. Sé que ese fue mi problema, no el tuyo. Las manos de mamá se retorcían en su regazo. Y luego, enterarme de que habías estado pagando la hipoteca, me pareció caridad, lástima. Era más fácil estar enojada que agradecida. La honestidad cruda de sus palabras me impactó. Aquella fue la conversación más genuina que habíamos tenido sobre nuestra relación. «¿A dónde vamos desde aquí?», preguntó papá, mirando entre mamá y yo. Respiré profundo. Era el momento de establecer los nuevos términos de nuestra relación, de poner los límites que necesitaba desde hacía años. Primero debemos ser claros sobre la casa, dije. No voy a reanudar los pagos de la hipoteca. El rostro de mamá cayó, pero asintió rígidamente. Seguí. Estoy dispuesta a ayudarles a desarrollar un plan para la independencia financiera. Eso podría significar mudarse a una casa que puedan pagar, crear un presupuesto realista o explorar otras opciones para sus años de retiro. Pero lo que sea que pase, debe ser sostenible sin mi apoyo financiero continuo. Papá asintió pensativo. Eso es más que justo. Hijo, nuestra relación tiene que cambiar, dije firmemente. No más críticas a mi carrera o estilo de vida. No más comentarios pasivo-agresivos. No más expectativas de que deje todo cuando necesiten algo. Soy su hija, no su banco personal ni saco de golpes emocional. Mamá se estremeció con mis palabras, pero no discutió. Finalmente concluí. Necesito tiempo y espacio para sanar esta ruptura de confianza. Ser expulsada del hogar familiar. Me va a tomar tiempo procesarlo y superarlo. No los estoy cortando, pero sí estableciendo límites. Las cenas dominicales serán ocasionales, no semanales. Las llamadas serán cuando tenga la energía emocional, no a demanda. Y cualquier apoyo financiero futuro será discutido abiertamente y reconocido apropiadamente. Cayó un pesado silencio mientras mis padres absorbían estas condiciones. Una parte de mí esperaba resistencia, especialmente de mamá. En cambio, me sorprendió otra vez. «Te has vuelto una mujer bastante fuerte», dijo con una extraña nota de asombro en su voz. «No sé si habría tenido el valor de hacer lo que estás haciendo». Viniendo de mi madre, aquello fue lo más parecido a una aprobación que había recibido. «Respetaremos tus límites», prometió papá, «y trabajaremos contigo en el plan financiero. Ya es hora de que asumamos la responsabilidad de nuestra propia situación». Una hora después, mientras me alejaba de la casa habiendo discutido los primeros pasos para su planificación financiera, me sentí más ligera que en años. El camino por delante no sería fácil. Décadas de patrones disfuncionales no podían borrarse en una sola conversación. Pero por primera vez veía la posibilidad de una relación más sana con mis padres y, lo más importante, finalmente había encontrado mi voz y el coraje para usarla. Las semanas posteriores a nuestra reunión familiar marcaron el comienzo de un nuevo capítulo tentativo en nuestra relación. Fiel a mi palabra,
ayudé a mis padres a explorar sus opciones financieras sin reanudar los pagos de la hipoteca. El Kaplan Miro. Proceso fue revelador y ocasionalmente doloroso para todos nosotros. ¿Qué quieres decir con que necesitamos vender la casa?, preguntó mamá durante nuestra primera sesión de planificación financiera en la mesa de la cocina. Esta es nuestra casa, dijo. Hemos vivido aquí 30 años. Los números no mienten, expliqué suavemente, señalando la hoja de cálculo que había creado. Su ingreso combinado simplemente no alcanza para cubrir la hipoteca, los impuestos de propiedad y los costos de mantenimiento, y mucho menos otros gastos y el ahorro para la jubilación. Papá, para su crédito, había estado estudiando las cifras atentamente. Tiene razón, Carol, dijo. Estamos en números rojos desde hace años. Los labios de mamá se apretaron en una línea delgada, pero no discutió más. Los avisos de embargo del banco, cada vez más frecuentes, proporcionaron un llamado a la realidad que ni ella pudo ignorar. Los ayudé a buscar casas más pequeñas y condominios en barrios más accesibles. Al principio, mamá se resistía a todas las opciones que presentaba. Muy pequeña, distrito escolar malo, a pesar de que no había niños viviendo en su casa. No me gusta la distribución de la cocina. Sorprendentemente, papá se convirtió en la voz de la razón. Carol, tenemos que ser realistas. No podemos darnos el lujo de ser exigentes. Su nueva firmeza sorprendió tanto a mamá como a mí, como si nuestra confrontación hubiera despertado algo en él. La disposición a involucrarse en lugar de retirarse, a enfrentar los problemas de frente en lugar de evitarlos. 3 semanas después de comenzar la búsqueda, encontramos un condominio, de 2 habitaciones en una comunidad agradable, a unos 20 minutos de su barrio actual. El precio estaba dentro de su presupuesto, especialmente tras vender su casa actual, y el espacio reducido implicaba menos gastos en servicios y mantenimiento. Me podría ver viviendo aquí, dijo papá mientras recorríamos la unidad. Es luminosa, moderna, y la asociación se encarga del mantenimiento exterior. Mamá recorrió las habitaciones con expresión impenetrable. Finalmente se detuvo en la sala, mirando por las puertas corredizas de cristal hacia un pequeño patio. No. Es nuestra casa, dijo en voz baja. No, asentí. No lo es, pero podría ser su hogar. Uno que realmente puedan pagar por su cuenta. Se volvió hacia mí y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. Lo siento, Stephanie, por todo. Por dar por sentado tu ayuda, por no apreciar lo que hacías por nosotros, por las cosas que... Dije. La disculpa, inesperada y aparentemente sincera, me tomó por sorpresa. Mamá nunca había sido de admitir sus errores o expresar remordimiento. Me acerqué con cautela y tras dudar un momento tomé su mano. Gracias por decir eso, dije. Significa mucho. Ella asintió rápidamente, secándose las lágrimas. Este lugar servirá, anunció volviendo a su tono práctico. Si a tu padre le gusta, haremos una oferta. Esa noche, sentados juntos en la mesa de la cocina, que pronto sería su antigua mesa, los ayudé a redactar la carta de oferta para el condominio. Mientras trabajábamos, noté una nueva dinámica emergiendo entre mis padres. Papá se mostraba más vocal, dando opiniones y tomando decisiones en lugar de dejar que mamá decidiera como lo había hecho durante décadas. Sorprendentemente, mamá lo escuchaba, realmente considerando sus opiniones en lugar de descartarlas. Con desdén. Ustedes dos parecen diferentes, observé al terminar el papeleo. Papá miró a mamá, con una pequeña sonrisa en los labios. Digamos que hemos tenido conversaciones muy esperadas. Después de que te fuiste ese día, agregó mamá sin mirarme, tu padre finalmente se enfrentó a mí. Me dijo exactamente lo que pensaba sobre cómo te había tratado todos estos años, admitió papá. No fue bonito, pero fue necesario. La revelación de que papá me había defendido y había confrontado a mamá sobre su comportamiento fue tanto impactante como profundamente conmovedora. Todos esos años de silencio y aceptación pasiva, quizás él había estado prestando más atención de lo que yo creía. Aceptaron nuestra oferta por el condominio y entramos en el vertiginoso proceso de preparar su casa para la venta.
Décadas de posesiones acumuladas tuvieron que ser clasificadas, vendidas, donadas o descartadas. Fue agotador físicamente, pero clarificador emocionalmente para todos. ¿Realmente necesitamos 5 juegos de platos? Pregunté a mamá mientras vaciábamos los armarios de la cocina. Ella sostuvo un plato astillado de un juego que recordaba de mi infancia. «Este era de mi madre», dijo suavemente. «Pero no necesitamos 5 juegos. Cuando terminamos habían reducido sus posesiones. A menos de la mitad, la casa quedó despejada y recién pintada, vendida en 2 semanas por suficiente para pagar la hipoteca restante y proveer un colchón cómodo para su nueva vida. El día de la mudanza fue agridulce. Mientras cargaban las últimas cajas al camión, encontré a mamá en la sala vacía, mirando alrededor con una mezcla de tristeza y resignación. 30 años, murmuró cuando me acerqué. Te trajimos a ti y a Ryan a esta casa, señaló un lugar cerca de la chimenea. Diste tus primeros pasos justo ahí. Es solo una casa, mamá, dije suavemente. Los recuerdos vienen con nosotros. Asintió parpadeando rápidamente. Tienes razón, y este nuevo lugar es un nuevo comienzo para todos nosotros. El día que se mudaron al condominio, los ayudé a desempacar y acomodar los muebles que les quedaban. El espacio más pequeño se adaptaba perfectamente a sus pocas pertenencias, creando un ambiente acogedor y manejable. Por la noche, ya habíamos desempacado lo esencial y pedí comida para llevar para los 3. Mientras comíamos comida china, en la mesa del comedor nueva, papá levantó su vaso de agua en un brindis por los nuevos comienzos, y por nuestra hija que tuvo el coraje de obligarnos a enfrentar la realidad. Dijo. Mamá también levantó su vaso. Por Stephanie, repitió, mirándome a los ojos con verdadera calidez. Gracias, no fue una resolución perfecta. Décadas de patrones disfuncionales no podían borrarse en unas semanas, pero fue un comienzo, una base para una relación más sana, construida sobre la honestidad, el respeto y límites apropiados. Mientras me preparaba para irme esa noche, mamá vaciló, luego me abrazó, no con el abrazo superficial que solía dar antes, sino un abrazo real, fuerte y prolongado. Vamos a estar bien, susurró. Todos nosotros. Por primera vez en años le creí. Han pasado 6 meses desde aquella cena tumultuosa que cambió todo. Mirando atrás, cuesta creer cuánto ha cambiado en tan poco tiempo. El camino no ha sido fácil ni lineal, pero la transformación en mi relación con mis padres ha sido profunda. Mamá y papá se han establecido en su condominio, creando un hogar cómodo que refleja genuinamente su etapa actual de vida. El plan financiero que desarrollamos juntos les ha dado estabilidad e independencia por primera vez en años. Ahora viven dentro de sus posibilidades, sin depender de mi apoyo secreto para mantener un estilo de vida insostenible. Papá ha tomado el control de sus finanzas, rastreando meticulosamente los gastos y planeando su jubilación. Ha encontrado un propósito en este rol, llamándome frecuentemente para contarme orgulloso cómo han mantenido el presupuesto o logrado aumentar sus ahorros modestos. El hombre pasivo que antes evitaba el conflicto a toda costa ha sido reemplazado por alguien que enfrenta activamente los retos de la vida. La transformación de mamá ha sido más sutil, pero igualmente significativa. Aún le cuesta expresar gratitud o admitir errores, pero hace esfuerzos visibles para cambiar patrones establecidos a lo largo de toda una vida. Las críticas y comentarios sarcásticos que antes caracterizaban nuestra relación han desaparecido en gran medida, reemplazados por una apreciación tentativa de quién soy, no de quién ella desearía que fuera. El mes pasado me sorprendió haciendo preguntas reflexivas sobre mi último proyecto en el trabajo, escuchando realmente mis respuestas sin comentarios, despectivos sobre mi trabajo elegante. Fue un momento pequeño, pero representó un progreso enorme. Nuestra relación ha encontrado un nuevo ritmo. Hablamos por teléfono una vez a la semana, en lugar de las llamadas diarias llenas de quejas y crisis. Las cenas dominicales son mensuales en vez de semanales, y dejo esos encuentros sintiéndome con energía, no agotada. Lo más importante es que ya no mido mi valor como hija por los sacrificios que hago, ni por el apoyo financiero que doy. Mi relación con Ryan también se ha profundizado. Seguí su consejo y visité Seattle por una semana en verano,
lejos de las presiones familiares de Boston. Nos reconectamos como adultos, compartiendo nuestras experiencias paralelas de establecer límites con nuestros padres. Incluso ha planeado visitar el nuevo condominio de nuestros padres el próximo mes, su primer viaje a casa en casi 3 años. Parecen diferentes de cómo los describes, admitió en nuestra última llamada. Menos tóxicos, tal vez hasta normales. Me reí de eso. No iría tan lejos, pero están intentando, y eso cuenta. Profesionalmente, he seguido prosperando sin el desgaste constante del drama familiar y las obligaciones financieras. He tenido más energía emocional y mental para invertir en mi carrera. El mes pasado me ascendieron a consultora ejecutiva, con un aumento salarial significativo y responsabilidades de liderazgo adicionales. Cuando compartí la noticia con mis padres, ambos me ofrecieron felicitaciones genuinas, sin reservas ni celos. Mi vida personal también ha florecido. Durante años, las relaciones románticas quedaron en segundo plano debido a las obligaciones familiares y laborales. La energía emocional que requería cuidar a mis padres dejaba poco espacio para conexiones significativas. Ahora llevo 3 meses en una relación prometedora con James, un abogado. Conocí a James en una cena organizada por una amiga. Es amable, atento y, lo más importante, respetuoso de mis límites. Tu familia suena complicada, comentó después de que compartí una versión abreviada de los recientes acontecimientos. Pero, ¿y cuál no lo es? Ese simple reconocimiento de que la complejidad familiar es universal y no algo de lo que avergonzarse fue refrescantemente válido. El mayor cambio, sin embargo, ha sido interno. La culpa que antes permeaba mi existencia se ha disipado en gran medida. Ya no me siento responsable de la seguridad financiera ni del bienestar emocional de mis padres. He aprendido a distinguir entre apoyar y habilitar, entre generosidad y martirio. La doctora Matthews, mi terapeuta, me ha ayudado a entender que mi valor no está ligado a lo que ofrezco a los demás. Eres valiosa simplemente porque existes, me recordó en nuestra última sesión. No porque pagues cuentas, resuelvas problemas o sacrifiques tus necesidades por otros. Es un concepto simple, pero que me ha tomado 32 años realmente interiorizar. Mirando atrás a aquel doloroso enfrentamiento del domingo, ahora puedo verlo como el catalizador necesario para el cambio. Las duras palabras de mi madre, eres una desagradecida, vete y no vuelvas, inicialmente se sintieron como un rechazo. Pero en realidad, forzaron una confrontación largamente postergada con dinámicas familiares insalubres que habían persistido por décadas. A veces, las relaciones necesitan romperse para poder reconstruirse sobre bases más sanas. Los pagos hipotecarios que hice en secreto durante años permitieron que un sistema disfuncional continuara. No fue hasta que paré, hasta que respeté las palabras de mi madre literalmente y me aparté de la ecuación, que un cambio genuino se hizo posible. La lección más valiosa que he aprendido en este camino es que el verdadero amor incluye límites. Sacrificar mi propio bienestar para proteger a mis padres de las consecuencias de sus decisiones financieras no era amor, era codependencia. El amor verdadero significa querer lo mejor para otros, mientras honras tus propias necesidades y límites. Sigo preocupándome profundamente por el bienestar de mis padres, pero ahora expreso ese cuidado de maneras más saludables, ofreciendo guía en lugar de rescate, apoyo en lugar de salvación. El resultado ha sido transformador para todos nosotros. Ellos han desarrollado resiliencia y autosuficiencia que no sabían que poseían, mientras yo he descubierto la libertad del peso aplastante de una responsabilidad inapropiada. Si estás viendo esto y reconoces patrones en tu propia vida, los sacrificios constantes, el apoyo no reconocido, la manipulación emocional, por favor sabe que el cambio es posible. Establecer límites no es egoísta, es necesario para relaciones saludables. Mereces reconocimiento por tus aportes, mereces respeto por tus decisiones y, lo más importante, mereces relaciones que te llenen de energía en lugar de agotarte. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares? ¿Cómo cambió eso tu relación? Comparte tus experiencias en los comentarios.
Tu historia podría ayudar a alguien más que enfrenta desafíos similares. Si esto resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete para más contenido sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de esta historia, comparte este video con esa persona. Gracias por escuchar mi historia. Recuerda que tu valor no se mide por lo que das o por lo que soportas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti como por los demás, es dar un paso atrás y permitir que las consecuencias naturales se desarrollen. En ese espacio doloroso de verdad, la sanación genuina finalmente puede comenzar.